Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Buenas noches, Manu. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, dicen, y hay una célebre frase, que los mejores asados se comen en los sindicatos. Claro, y hoy hubo un asadazo. Vamos a decir así, es un asado histórico ya. Quienes hemos trabajado cubriendo la temporada en Mar del Plata, nos ha tocado alguna que otra vez, claro, ir a cubrir el asado de Barrio Nuevo. Es un asado que hace para los sindicalistas, ahí en Punta Mogotes, en Mar del Plata. Hoy hubo cerca de 200 invitados. Hay que decir que invita Barrio Nuevo, invita el gremio. ¿Cuál es el...? Y se discute siempre, es como la antesala del comienzo del año legislativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el comienzo del año político real. Antes de eso se juntan en Mar del Plata, hablan de todo un poco, discuten y, como pasó hoy, a veces mandan señales y mensajes concretos al gobierno, en este caso al gobierno de Mauricio Macri. Exactamente, todos esperaban la clásica casata de postre, pero de postre hubo incluso hasta documentos y hubo también duras críticas al gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que el mismo anfitrión del asado, Luis Barrio Nuevo, fue el que hace unos días acá, incluso en TN Central, en una entrevista con Edgardo Alfano, dijo: no hay que pisarle la cola al león, en referencia a las detenciones de distintos sindicalistas que obviamente estaban involucrados en escándalos de corrupción. No es que se los detuvo arbitrariamente, ¿no? Claro, a ver, ¿cómo se llega por ahí a este almuerzo, ¿no? Por ahí a diferencias de otros años. En esta vez, 2018, la situación particular es que hay casi como un tono de pie de guerra con el gobierno, del gobierno con los sindicatos, de los sindicatos con el gobierno. La realidad es que las relaciones están tensas. Primero fue por la reforma laboral, después por las paritarias, después por estos mensajes que ellos entienden que es como una suerte de querer por parte del gobierno demonizar al sindicalismo argentino. Miran con preocupación los avances de algunas causas judiciales, como decías vos, Nacho, recién, el propio Barrio Nuevo lo dijo aquí en TN. La decisión hoy fue esta reunión y la de mandar un mensaje concreto al gobierno. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de un documento bastante duro. Sí. El documento, ahora vamos a repasar algunas de las frases o de los conceptos claves de este documento, en el que, por ejemplo, no hablaron de paritarias, no hablaron de números, pero sí casi como un acuerdo tácito que 15% ni para empezar. No, y además recordemos que el antecedente más claro respecto a este contexto se vivió en los últimos días directamente, y continúa también la escalada de tensión respecto a lo que había sucedido con CETERA, ¿no? En este caso, gremio docente, al cual prácticamente se lo desactivaba de las negociaciones paritarias, de acuerdo a la interpretación que hace ellos, y de la respuesta del gobierno decía, bueno, había como una especie de exceso por parte de delegados de SUTEBAL, lo que eran las paritarias, de CETERA, lo que eran las paritarias nacionales, ¿no? O sea, teniendo en cuenta también este antecedente, es que este documento en el día de hoy, realmente, como vos decías, Maru, tiene críticas duras al gobierno. Claro, bueno, uno de los puntos que marca, Nacho, es este que vos mencionás recién, el de la no paritaria docente, la decisión del gobierno nacional de anunciar que no va a haber paritaria docente, o sea que no se van a discutir salarios en la paritaria nacional docente, sino otros temas, y ellos dicen es una decisión que se toma unilateralmente, ¿no? O sea, una decisión que toma el gobierno y de alguna manera como sin respetar un acuerdo que existía con los sindicatos. Pero además hablan de políticas en general del gobierno nacional. Acá vamos a repasar algunos de los fragmentos. ¿No? Fíjate, este párrafo arranca durísimo. Dice: lamentablemente nos encontramos desde un principio con un gobierno de CEOs, directores, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales que en una clara afrenta a la ley de ética pública asumían sus cargos con total desparpajo, conservando acciones e injerencias en sus empresas y beneficiando claramente de manera ostensible a sus propios intereses, ¿no? Bueno, arranca concreto, aquí, ¿no? O sea,
Ahí tenemos otro de los párrafos. Es imposible pensar una mejor institucionalidad y calidad democrática mientras se sancionen leyes como la reforma previsional y tributaria, que sigue favoreciendo a los sectores concentrados de la economía y castiga a los más amplios sectores alcanzados por la seguridad social, tal el caso de los compañeros jubilados y pensionados a quienes se les ha disminuido el ingreso. Esto en claro rechazo a la reforma previsional que se aprobó este año. Y hay una parte inclusive en ese punto en donde piden piden la derogación de esta reforma jubilatoria. Bueno, acá vemos otro fragmento. Dice, en todo caso, este tipo de estrategia gubernamental solo busca la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo. Claro, ¿por qué dicen esto? Porque en párrafos antes dice que hay una decisión del gobierno o una política del gobierno, una línea del gobierno que incita a desafiliar a los trabajadores. Esto en clara alusión a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde uno ingresa, si es empleado de educación, si trabaja para educación del Estado de la provincia de Buenos Aires y quiere consultar sus saberes, cuando ingresa a la web de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia, salta una leyenda que dice, si usted quiere desafiliarse o desadherirse a gremio SUTEBA o al gremio FEB, al que esté adherido, puede hacerlo a través de esta página, te da un instructivo. Ellos entienden que eso busca desalentar la actividad sindical provincial y también nacional, porque dicen hay una decisión de deslegitimar a los referentes sindicales del país. Exactamente, y en el medio de todo este contexto, además, algunos dirigentes sindicales que aparecen con vidas de lujo, como si fuesen ellos los directores de multinacionales, también va esmerilando de alguna manera la imagen frente a sus representados, ¿no? Algunos realmente se sintieron muy decepcionados respecto a ver cómo vivían las personas que teóricamente tenían que velar por sus intereses, ¿no? Es como que hay varias aristas en medio de un contexto social en donde obviamente cada uno lo interpreta según le conviene, tanto el gobierno como los sindicalistas. Claro, hay otro fragmento de este manuscrito, podemos llamarlo así, de los sindicalistas, donde apuntan a la reforma laboral y de alguna manera un reproche ahí un poco solapado también al gobierno nacional, como diciendo, hay acuerdos, se avanza en un texto, no hablan específicamente, no lo dicen explícitamente de la reforma laboral, pero mencionan, señalan. Había un acuerdo, se llega y después el texto que ingresa al Congreso de la Nación es otro muy distinto a lo que se había acordado y en ese sentido piden y reclaman a los legisladores que se opongan a este proyecto de reforma laboral que por otra parte ya está en la nada, digo, para el gobierno ya es una discusión perdida. Exactamente. Seguimos repasando algunos puntos de este documento. Dicen nuestros compañeros, nuestros servicios de asesoramiento jurídico gratuito para iniciar acciones judiciales y todas las medidas pertinentes. Eso es la continuación del punto número 1. El punto número 2 dice exigir negociaciones paritarias libres y sin topes, no acompañar la reforma laboral, como recién lo comentaba Maru, en el Senado por el Poder Ejecutivo y además, bueno, dice rechazar el DNU 2718, particularmente lo atinente a los temas laborales, prohibición de disposición de fondos de la ANSES para la timba financiera de financiamiento del sistema de seguridad social por ser notoriamente inconstitucionales. Punto número 5 dice apoyar y acompañar activamente a las organizaciones que se declaren en conflicto en razón de estos fundamentos expresados en el presente documento, haciendo referencia a la situación social, ¿no? Socioeconómica. Bueno, ahí es lo que contábamos antes, el requerimiento a los legisladores para que no acompañen con su voto la sanción de leyes que vulneran y cercenan los derechos de los trabajadores y los sectores más desprotegidos de la sociedad. Más general por ahí el concepto, pero lo que uno puede advertir a partir de la lectura de este documento es que claramente hay una posición distinta del sindicalismo respecto del gobierno a la que tuvo Mauricio Macri apenas asumir la presidencia en diciembre de 2015 y que el propio sindicalismo, cuando decimos sindicalismo estamos hablando de alguna de las personalidades que estamos viendo acá como Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo, Juan Carlos Smith, Luis Acuña, representado distintos sectores del sindicalismo nacional que claramente no están viendo con buenos ojos algunas de las políticas del gobierno de Mauricio Macri y un tema absolutamente sensible como es la discusión paritaria,
que nadie quiere empezar a discutir, Nacho, antes de marzo. No, exactamente. Porque, claro, El que la discuta inflación... antes, el que discuta antes es el que menos se va a llevar. No, y la inflación de enero-febrero es la que va a marcar un poco el juego. 15%, eso seguro que no, pero quien tiene, sin dudas, las cuestiones más claras, los conceptos más claros, es Julio Piumato del Gremio Judiciales, que ya está en comunicación telefónica y que participó hoy del almuerzo. Piumato, ¿cómo le va? Aquí Maru Dufar y Ignacio Otero lo saludan. ¿Qué tal, Maru? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Nos puede contar la decisión o el porqué de este tono tan duro del documento que emitieron esta tarde? Bueno, porque creo que la realidad que estamos viviendo, ¿no? No hace más que reflejar una realidad de quienes en todo momento hemos sido contestes con el diálogo, pero el gobierno ha contestado con medidas que, como lo dice bien, favorece a los sectores más concentrados, hace más ricos a los ricos y más pobres a los que más necesitan, ¿no? Creo que este último DNU y estas noticias que se han conocido en el mes de enero, siguen agravando la cuestión en paralelo a los tarifazos y al encarecimiento del costo de la vida, que siempre la sufren más los sectores más humildes, ¿no? Piumato, le hago dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué es lo que usted interpreta como, por lo menos, la medida o la reforma que más lo preocupa desde el gobierno, ya sea por lo menos la que crean que va a ser más perjudicial? Y por otro lado también, se ha hablado mucho respecto a cierta defensa que se ha hecho de una parte del movimiento sindical respecto a las detenciones de algunos dirigentes gremiales que tenían vidas que por lo menos no eran acordes con sus ingresos. Digamos, ¿usted qué lectura hace también de esta situación que también es parte de la realidad de lo que está sucediendo? Sí, acá lo concreto, la visión que tenemos que hay, cuando se ataca a las organizaciones sindicales es porque se quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Esto no es un invento de este gobierno, lo fue durante la dictadura militar y lo fue durante todas las experiencias neoliberales que tenemos, ¿no? Esto es una realidad concreta, porque si acá hubieran políticas que favorecieran a los trabajadores, que favorecieran a los sectores más excluidos, no tendría sentido atacar a las organizaciones sindicales. Respecto no hay una posición corporativa en defensa de los dirigentes, ¿sí? Lo que se ve es un avance y un ataque donde no hay la misma actitud con todos los sectores. En todos los sectores, por 1, 2 o 3 dirigentes que no puedan justificar su situación, no se juzga todo el movimiento sindical. Esto pasa en todas las actividades, pasa en los colegas de ustedes, pasa en la política, es muy común. Así que acá no hay un planteo, una defensa corporativa, sino hay un planteo de la defensa de los trabajadores, ¿no? Esto es lo esencial y todo el documento que lo plantea ahí. No hay cuestiones que tengan que ver con situaciones individuales de tal o cual dirigente, sino fundamentalmente está planteado en el marco central de las medidas que está tomando este gobierno, que, digamos, van rompiendo, te diría, con el círculo virtuoso de la economía, ¿no? El círculo virtuoso de la economía nos plantea que a mayores salarios hay mayor consumo hay mayor producción y a mayor producción hay más empleo. Acá creo que vamos en el camino inverso y en un marco además preocupante por el nivel del endeudamiento que está tomando el país. Vos fijate, por ejemplo, que lo que se ahorró de los subsidios, a algunos subsidios que se pagaban antes a los servicios, se gastó en intereses de la deuda, ¿no? Estamos otra vez que tenemos que trabajar para pagar los intereses de la deuda, cuando ese endeudamiento que tuvo el país no generó mayor empleo ni generó una situación mejor para el conjunto de los argentinos. Creo que es preocupante, no para los dirigentes sindicales, sino para todos los argentinos lo que estamos viviendo. Y estas medidas que
son muy poco democráticas, modificar leyes por decreto. Hay sesiones extraordinarias, está sesionando el Parlamento en diciembre, va a sesionar en febrero, y realmente son injustificadas cuando atentan contra la Constitución Nacional y con convenios internacionales que la propia Constitución lo marca, que tienen una estructura supranacional desde la reforma del 94. Pimato, y se lo pregunto como para tratar de entender esto, porque a veces uno quizás no logra decodificar del todo ciertas interpretaciones. A ver, que está todo... ¿Qué parte del documento no entendés? No es por el documento. A ver, si me siguen en esto, a ver si quizás lo podemos responder juntos. Por un lado, es cierto, obviamente, y todo el país está preocupado por la situación económica, hay problemas muy graves, hay también reformas que generaron mucho enojo y que por lo menos no se debatieron como uno esperaba que se debatieran, previsional, laboral y demás, un montón de cuestiones. Pero en el medio de todo esto, también eso pasa por un lado y por el otro. No se termina de entender si la detención de algunos de estos sindicalistas que han tenido estas causas de corrupción, ustedes también la interpretan como un avance sobre el movimiento gremial. Eso es lo que me gustaría que usted por lo menos aclare. No entiendo a qué casos se está refiriendo. No, a ver, por ejemplo, el Pata Medina, el Caballo Suárez, pero fíjate Balcedo. Le digo porque Barrio Nuevo dijo lo del León después de la detención de Balcedo. No, y la misma semana, Piumato, y la misma semana que se conoció la denuncia de la UIF por Víctor Santamaría del gremio de los encargados de edificios, ¿no? Con una cuenta no declarada en Suiza. Sí, pero eso no tiene nada que ver con esto. Si la situación si nada de lo que dice el documento y lo que se habló hoy está fuera de la realidad. Creo que lo vivimos todos. Más te digo, hay situaciones y reformas que nadie duda que el gobierno ganó legítimamente las elecciones de medio término, por lo menos la primera minoría. Pero por algo en campaña no solo no planteó las reformas que iba a llevar adelante, sino que negó cuando se les preguntaban lo que iba a pasar. Así que, digamos, todas estas reformas que el gobierno ha llevado adelante y que golpea a muchos sectores argentinos, es medio inocente decir que la reforma previsional va a mejorar a los jubilados cuando le sacan 100.000 millones de las arcas de los bolsillos de los jubilados. Sería una alquimia de transformar moneda, de transformar hojas en oro, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, Piumato, por eso lo que nosotros concretamente... Esto es lo central, creo. Claro, pero concretamente le preguntábamos por un hecho de la realidad, que es concreto, que son denuncias contra dirigentes sindicales en el último tiempo, y una frase concreta de un compañero suyo, como es Luis Barrio Nuevo, que dijo: no le pisen la cola al león, como una advertencia en este contexto de las denuncias a sindicalistas, a dirigentes. Usted dijo recién son 2 o 3. De eso no se habló en la reunión de hoy. No, pero se lo pregunto a su opinión personal. Esos sindicalistas, vos fíjate que están siendo utilizados, esos sindicalistas para atacar a otro dirigente como Hugo Moyano. Denuncia del Pata Medina, denuncia del Caballo Suárez y denuncia de este Barra que hace poco eran Satanás y ahora parece que son los héroes porque lo denuncian a Hugo Moyano, ¿no? Medio una situación absurda, ¿viste? Está ahí, pero no, te vuelvo a decir, no se habló como ese tema central. Pero usted... Sí preocupa todo la cuestión de cómo se mide, ¿no?, con la misma vara a las organizaciones sindicales y a los dirigentes sindicales que a otros sectores, precisamente los sectores que se llevan la parte del león. Vos sabés que hay 500.000 millones de dólares que están fuera del país. En esto la fuga de capitales ha sido en los últimos 2 años más de 40.000 millones de dólares, y habría que decir quién se llevaron esa plata. Todavía no sabemos quiénes son los que entraron al blanqueo y por qué no traen la plata acá. Sí, hay muchas situaciones que son determinantes a la hora de ver por qué nos va tan mal a los argentinos. Y de estas cosas no
no se habla, ¿no? Y creo que habría que hablarlo, ¿no? No, y esperemos que la justicia también la gravedad y el avance. perjuicio que tiene para el país, que miembros del gobierno tengan la plata afuera, es el peor signo, el peor mensaje a los inversores. ¿Qué inversor va a venir? No especular con la bicicleta financiera que hacen con los LEVAC y otros bonos, y va a venir a invertir en serio cuando los propios agentes del gobierno tienen su plata afuera, ¿no? Estamos de acuerdo. Estos son los mensajes, me parece que estos son los mensajes centrales, y a veces se trata de cambiar el eje de situación para no hablar de los problemas importantes que hoy están viviendo la mayoría de los argentinos. Estamos de acuerdo, Pimato. Seguramente faltan en este país conversar, hablar y sincerar muchas cosas. Entre ellas, ¿por qué no las declaraciones juradas de los secretarios generales de los sindicatos, que es uno de los proyectos? Pero bueno, ojalá que se pueda avanzar en un diálogo maduro y que se conforme esta mesa que ustedes solicitan. Mira, yo te digo algo concreto. Las obras sociales son fondos que son de los trabajadores, pero como hay aportes empresariales, son instituciones casi que cumplen un servicio público, entonces, y ahí hay obligación de presentar. Las organizaciones sindicales, la respuesta, los dirigentes la tienen que dar a sus trabajadores, que son los que sostienen las organizaciones sindicales. Digamos, también habría que ver las declaraciones juradas públicas de los CEOs de las empresas, saber quiénes llevan la plata afuera. Y te lo digo a alguien que yo tengo establecido en mi estatuto de mi gremio que los dirigentes de nuestra organización deben presentar, al asumir sus mandatos, deben presentar la declaración jurada, ¿no? Y más, te digo, por un tema que salió, yo la llevé a un programa colega de ustedes, tuve que pedir en el Congreso porque la Asamblea de Representantes autoriza hacerlas públicas, tuve que pedir en la Asamblea de Representantes y bueno, yo la puedo mostrar a quien sea, pero obviamente, y mis propios trabajadores, los representantes, decían, ¿por qué vamos a entrar a ese juego hacia afuera cuando nosotros no desconfiamos de nuestro dirigente? Bueno, yo tuve que explicar que no era así, porque una situación yo me había comprometido y le iba a llevar a un canal de televisión, pero si querés por esencia, uno tiene que responder a sus trabajadores. No, exactamente. La organización sindical es una asociación civil. Claro. ¿No? Es lo mismo que a todas las ONG le pidiéramos declaración jurada y todo un montón de cosas. Creo que eso también hay una visión hacia los sindicatos que no es lo más lógico, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en todas las medidas que garanticen una democracia sindical, pero hay convenios de la OIT, que la Argentina es signatario, que establecen la no intromisión del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, cosa que aquí sí se está violando. Y fíjate vos, en un tema como el del SOMU, pasó lo mismo que en la dictadura. Cuando intervienen los sindicatos no es para favorecer a los trabajadores, sino están las denuncias de que ha habido saqueos, nombramiento de parientes, todo un montón de situaciones que realmente... Y esto no es defender a los dirigentes que estaban antes. No, claramente. Y hay que recordar, a esos dirigentes los denunciaron los propios trabajadores del sindicato. No vino una denuncia de afuera. Y precisamente los denunciantes algo tendrán que decir, porque fueron elegidos por los trabajadores como las nuevas autoridades. Pimato, sí, lo sabemos porque aparte el informe particular de los denunciantes de Caballo Real lo hice yo en particular, así que sé que fueron los trabajadores. Le agradecemos muchísimo este contacto con TN Central y bueno, la semana que viene podemos retomar el debate. Dale, abrazo y bueno, que tengan una buena jornada. Un beso a Maru, que también la valoro mucho en su tarea de investigación. Muchas gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, uno de los 2 o 3 casos, según Pimato, sería estamos hablando de Marcelo Balseo, que yo creo que cada noche nos repetimos, Nacho, porque decimos, sorprende, más plata, más inmuebles, más propiedades. Bueno, y sí, es así, las noticias siguen dando... Acá tenemos que contar 2 partes de una noticia, o sea, por un lado lo que veníamos anticipando y vos venías contando acá en TN Central, que tiene que ver con
las cajas, que en un momento se sabía que estaban, pero después no se sabía en qué banco, pero se suponía. Ahora aparecieron ya algunos números. Te lo cuento también, cortito. en paralelo a esto, también tenemos que hablar de una situación de gente que está a punto de perder su trabajo, que son todos los trabajadores de los medios que llevaba adelante Balsedo, ¿no? Una situación de contraste muy, muy fuerte. Sobre todo cuando escuchamos o vemos montos como el que te voy a contar ahora. Estas imágenes son parte de los procedimientos que se hicieron hoy en Uruguay. Hubo procedimientos en Montevideo y en Punta del Este. Lo que se buscaban eran 5 cajas de seguridad en las que Marcelo Balsedo tenía depositado dinero en efectivo. ¿Cuánto dinero en efectivo? Casi 4 millones de dólares en efectivo. Este monto es tan clave, si querés, para decirlo de algún modo, que la justicia de Uruguay dijo es la mayor incautación de dinero en efectivo de la historia de Uruguay. ¿De Uruguay? De la historia de Uruguay de dinero vivo, dicen ellos que es dinero en efectivo. Claro, porque a esto no se le suman los autos ni los bienes. No, esto nada. es solo Cash. lo que se encontró en una de las cajas de seguridad de Balsedo, no estos cofres como mencionaban en Uruguay. 3.847.000, si no me traiciona la memoria con el número exacto. Pero atención, porque puede pasar que mañana volvamos a TN Central y les digamos otra vez noticias sobre Balsedo. ¿Por qué? Porque la justicia presume que puede ascender a 7 millones de dólares el dinero que tenía Balsedo guardado en cofres de seguridad. Hubo procedimientos hasta última hora del día en Punta del Este. La información se va conociendo casi minuto a minuto, pero lo que tenemos comprobado entonces hasta ahora y confirmado es que en una de esas cajas de seguridad había casi 4 millones de dólares en efectivo, que obviamente habrá que ver cómo hace Balsedo para justificar, saber si los tenía declarados, en principio o no. Así que todo eso es parte de la investigación que se viene. Recién la semana que viene estaría ingresando la justicia uruguaya el pedido de extradición de Balsedo y Paola Fiege, su mujer, para que puedan ser juzgados acá en la Argentina. Habrá que ver cómo avanza ese trámite, que seguramente Balsedo se niegue a la extradición. Exactamente. Y lo que adelantabas vos antes, Nacho. Así es, lo que está sucediendo en el diario hoy. La mamá de Balsedo, según algunas informaciones, está incluso dentro del lugar que están tomando los trabajadores en defensa de su puesto de trabajo, lo mismo que la radio. Hay un comunicado que dice, comunicado de los trabajadores del diario hoy. Este de anoche, lo sacaron a última hora de anoche, bueno, denuncia que tras los episodios que son de público conocimiento sobre el encarcelamiento de quienes dirigían el diario Hoy de La Plata, Marcelo Balsedo y Paola Fiege, los trabajadores queremos comunicar a los compañeros de los medios de comunicación y a la sociedad, bueno, la incertidumbre de la que se encuentran, ni siquiera tienen garantizado el sueldo de enero, trabajan alrededor de 200 personas en el diario y se rehúsan a que se cierren fuertes laborales, obviamente, porque son 200 familias. Hay medidas de fuerza que se están haciendo porque obviamente están muy preocupados por la situación. Claro, porque ¿cuál es el escenario? Hoy llegaron al diario muchos a la tarde, estaba ahí Miriam Nené Chávez de Balsedo. Nené es la manera como la conoce todo el mundo en La Plata. Ahí está, ahí la estamos viendo, esa señora que ingresa ahí, esa señora es Nené Chávez de Balsedo, cuando ingresaba al diario. No es la primera vez que Nené se hace cargo del diario Hoy porque su hijo tiene problemas con la justicia. En 2008 ya estuvo al frente del diario, todas la recuerdan, porque tuvo algunas características su paso por el diario similares a las que estamos viendo hoy, lamentablemente. Algunos trabajadores ya comenzaron a recibir las cartas de notificación de despido. Se había anunciado hoy en el diario que se iba a reducir a 26 páginas la edición del diario Hoy, que es de distribución gratuita. Y una vez que Nené ingresó al diario, lo hizo con un listado de empleados. ¿Qué decía? De un lado, los que podían ingresar a trabajar, del otro lado, los que tenían que darse por despedidos y que no podían ingresar a su trabajo. Esa es la situación, lamentablemente, hoy en el diario de La Plata. Los trabajadores hicieron una asamblea en hora de la tarde. La decisión es quedarse en el diario por lo menos hasta el lunes de forma pacífica en un intento de defensa de sus puestos de trabajo y por lo menos cobrar enero. Eso es lo que dicen muchos de los periodistas, muchos de los colegas que están pasando por esta situación tan lamentable, la verdad, Nacho, que es, por supuesto, la pérdida de trabajo, ¿no?
Seguiremos entonces cómo continúa el tema, porque obviamente esta situación es alarmante y obviamente hay que hablar de estas 200 familias que están preocupadas por la pérdida de su fuente de trabajo y que obviamente la quieren mantener. Así que estaremos dando todas las novedades a medida que vayan sucediendo. Esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. El fiscal Alberto Nisman, entonces, fue encontrado muerto adentro de su departamento. Yo no ingresé, si su pregunta era si ingresé al baño o no ingresé al baño. Y él me dice, no, en realidad estoy más preocupado por... Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo en realidad. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? En el caso que se confirme que esto fue un hecho criminal, no ayuda esta sobreexposición mediática. Por el contrario, facilita la impunidad de quienes pueden ser los responsables de este hecho. ¿Ves eso? ¿Qué? Le pasó el dedo para mostrarle la marca de la pistola. ¿Ves? Para que quede la evidencia. Pero esa identificación que vos tenés en la culata de la pistola y que no hubiera requerido de que le pase el dedo al arma para retirar la sangre y ver el modelo. Sin ningún fundamento, sin ningún asidero, y la muerte del fiscal Nisman están directamente vinculadas con antecedente del memorándum de entendimiento y con la impunidad del atentado de la AMIA. Impresionante verlo así todo junto, ¿no? Todo vuelta, porque... Claro, como todos los hechos que fueron sucediendo a lo largo de estos 3 años, verlos reducidos en, ¿qué fueron? 2 minutos. Sí, sobre todo desde las declaraciones, las pericias. Sí, como cuánta todo. información, cuánta cosa, cuánto lío, por decirlo sencillo, por decirlo fácil, ¿no? La situación, además, hoy, a 3 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, es que lo único que se ha podido comprobar, o por lo menos así lo ha hecho la justicia, es determinar que la muerte del fiscal no fue un suicidio, como había concluido la fiscal Viviana Fein, sino un homicidio, esto según la opinión del fiscal Eduardo Tayano y del juez Julián Ercolini, que son quienes llevan la causa por la investigación de la muerte del fiscal Nisman. Y a su vez, en paralelo, una investigación que avanzó y que avanzó mucho a partir de la llegada de la causa del juez Claudio Bonadío, que es justamente la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA, que es la denuncia que había hecho el fiscal Alberto Nisman, que se encamina al juicio oral, pero que todavía estamos lejos. Una de las querellas, la DAIA, pidió ayer la elevación a juicio, ahora tiene que hacerlo la otra querella y hacerlo también el fiscal. A partir de ahí se le da vista a las partes y recién entonces el juez puede solicitar la elevación a juicio oral y público, con lo cual todavía falta un tiempo, pero la investigación sí ya estaría en su etapa culminante. En principio no habría mucho más para investigar ahí. Recordemos que en esa causa está procesados, entre otros, la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sí, el ex canciller Timmerman, Carlos Zanini, que está detenido. Carlos Zanini, los integrantes de esta diplomacia paralela encabezada por Fernando Esteche, Luis Delía, Jorge Youssef Khalil y distintas personas, entre otros, que lo que formaban parte eran de protagonistas de estas escuchas que hemos conocido, que fueron gran parte de la materia de prueba con la cual trabajó el fiscal. Pero para hablar de todo esto está con nosotros Ricardo Sáenz, él es fiscal general. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Gracias por haber venido. No, por favor. ¿Qué le genera a usted cuando ve lo mismo que acabamos de ver nosotros? Y es una película rápida, ¿no? De 3 años que fueron bastante duros, especialmente el primero. Pero
Pero creo que lo que acaba de resumir Maru es lo que podemos rescatar hoy. Después del paso de 3 años, tenemos un juez que nos certifica un homicidio, que procesa a Diego Lagomarsino, que aparece allí en la imagen, como partícipe necesario de un homicidio, y los otros procesados por la causa del encubrimiento, que es el centro del trabajo de Nisman. La propia expresidente lo decía en el informe, hay una íntima relación entre el pacto con Irán, la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman, no tengo ninguna duda. Yo creo que la firma del pacto con Irán sella la suerte de Nisman, porque Nisman empieza desde ahí a hacer su denuncia. Claro. De hecho, de ahí ese fue un punto de quiebre claro con el gobierno. Totalmente. Sanz, ¿usted cree que alguna vez vamos a poder saber los argentinos efectivamente qué fue lo que pasó con Nisman? Y me refiero a quién lo mató o cómo se orquestó, se decidió el asesinato del fiscal. Yo creo que la investigación se va a orientar hacia lo que se dio en llamar autores intelectuales, ¿no? Quiénes lo facilitaron, quiénes lo organizaron, quiénes lo pueden haber ordenado de alguna forma. Los autores materiales es muy complejo, porque ya vimos cómo está la escena del crimen. Pero también en este tipo de homicidios tan importantes de distancia política, como un magnicidio, como lo refiere la madre de las hijas de Nisman, a veces los autores materiales terminan siendo un instrumento y lo importante es ver qué hay detrás. Y creo que hacia ahí se está orientando. ¿Y cree que puede haber algún hallazgo? No sé, todos piensan o hablamos o pensamos en la pista de los servicios de inteligencia, los cruces de llamados. Algunos inclusive advierten que puede haber novedades en las próximas semanas sobre esa línea. ¿Usted cree que puede venir por ahí, que hay asidero como para profundizar la investigación en esa línea? Esa es la línea de investigación porque ya lo era cuando estaba en el fuero ordinario. Ya había algunos intercambios que estaban agregados a la causa esa mañana del domingo en la que todavía no se sabía nada. Ya había unos intercambios de llamadas ahí y además eso cobra otra virtualidad porque ahora la data de la muerte, o sea, la hora probable del homicidio son las 2 de la mañana. O sea, si ya había gente a la mañana hablando un domingo de verano, como dijo la Cámara de Apelaciones, en el que no había pasado, no debía saberse que había pasado algo, es ya una línea de investigación importante para mí. A todo esto también se suma el procesamiento, incluso en embargo en algunos casos también de los custodios de Nisman, quienes eran los que tenían que velar por su seguridad. Y interpreta el juez también que, el fiscal en su escrito por el embargo y demás, que tienen que ver con ciertas incongruencias, una zona liberada, como en su momento se había planteado. Sí. Uno podría explicarlo técnicamente. A partir del hecho, del delito, del homicidio de Nisman, ustedes tienen los que participan de alguna manera antes del hecho son partícipes. Los que participan después del hecho, colaboran después del hecho, son encubridores. Lo que va a terminar, a mi juicio, habiendo, y ya se está encarrilando, es una investigación del encubrimiento de la muerte. Que esto creo que es lo que se están analizando como irregularidades, como las que vemos ahí, pasarle el dedo, poner las balas en un bidet. O sea, todo esto que es inaudito, se va a terminar, para mí, investigando de esa forma. Todo lo que se hizo mal durante la investigación de la muerte del fiscal y que de alguna manera llevó que se tarde tanto tiempo, no en investigar, sino en determinar, o sea, porque no es lo mismo investigar un suicidio que investigar un homicidio, ¿no? De eso de alguna manera te va perfilando la investigación y estamos acá 3 años, casi como, voy a decir celebrando, pasa que no es la palabra, ¿no? Pero que se haya por lo menos logrado definir si fue un suicidio o fue un homicidio. 3 años, parece bastante tiempo. Parece bastante tiempo. Igual viendo en retrospectiva y todo lo que pasó, yo por lo menos creo que es algún tipo de satisfacción que nos dejen de discutir que esto es un suicidio. O sea, lo va a seguir diciendo toda una parte de colegas de ustedes, una parte de la sociedad lo va a seguir pensando, pero yo creo que la mayoría de la gente tiene muy claro que esto es un homicidio, lo pensaban antes y bueno, ahora lo tienen con la firma de un juez. Respecto de los autores intelectuales, llamémoslo así, y de esta pista de la responsabilidad que podrían haber tenido servicios de inteligencia, ¿usted cree en eso? Por lo que conoce el expediente, ¿cree que puede haber habido alguna participación de servicios de otros países? Ahí no lo sé. Las medidas de intercruzamiento telefónico ya estaban ordenadas incluso por la jueza Palmagini antes del trámite de la incompetencia Cuba hacia el fuero federal. Yo no tengo duda que esa es una de las pistas, como les decía antes.
También enseñamos en la facultad que cuando uno no sabe quién cometió un homicidio, tiene que pensar a quién le conviene que la persona esté muerta. Y a quién le conviene que la persona esté muerta tampoco es un menú muy grande de posibilidades. Yo no tengo duda que la muerte tiene que ver con la denuncia. Esto también está de alguna manera expresado, no en estos términos, pero cuando la Corte Suprema dice que la causa de la muerte tiene que tramitar en el Fuero Federal, lo que dice es que la muerte de Nisman, sea cual sea su causa, tiene que ver con el trabajo profesional de Nisman. Y por eso la manda al Fuero Federal, porque era el trabajo de un fiscal federal. Si uno traduce eso a este momento, tenemos un homicidio que tiene por causa el trabajo de Nisman. Y no lo podemos desvincular, ni como dijo la expresidenta, ni el pacto con Irán, ni de la denuncia. Y la denuncia y la muerte están separadas por 4 días. O sea, no tiene ninguna lógica que yo separe estos hechos. ¿Cómo piensa que podemos llegar al próximo aniversario de la muerte del fiscal? Yo tengo esperanza que vamos a estar mejor en el próximo aniversario, así como estamos mejor ahora respecto del segundo y ni hablar del primero. Yo creo que las investigaciones van a seguir en esa línea. Espero que tengamos algún agregado más de claridad en el tema de la muerte, que en algún punto también es el más difícil. Sí. Porque la causa del pacto, el pacto está ahí, el pacto está escrito, son dos está firmado. Terminan siendo dos causas igual de complejas, ¿no? Es como que sí. Termina Nisman y la investigación sobre su muerte siendo una causa tan compleja como la que él le dedicó su vida. La que él denunció, exactamente. Exactamente. Se habló hoy, lo dijo la jueza Sandra Arroyo Salgado, la madre de las hijas de Nisman, que la muerte del fiscal podía ser en sí mismo un delito de lesa humanidad. Hay algunos que comparten esta posición y otros que en realidad no. Según la explicación, entendiendo que el atentado a la AMIA fue un delito de lesa humanidad, que el encubrimiento, por tanto, sería un delito de lesa humanidad y que si a Nisman lo mataron por denunciar ese encubrimiento, entonces también lo sería. ¿Usted lo comparte? ¿Cree que esto puede ser así? ¿Es algo que esté en discusión ahora? No. No es algo que esté en discusión ahora. Yo creo que, o sea, es atinado el análisis porque es esta cadena que vos acabas de describir. El atentado obviamente es un delito de lesa humanidad, aparte está declarado así en la causa por el juez Canicoba Corral. Su encubrimiento también lo es. Y bueno, lo que está firmando Arroyo Salgado es el asesinato del fiscal que denunció ese encubrimiento e investigaba el atentado, también debe ser considerado un delito de lesa humanidad. No es algo que esté en consideración hoy. Y en general esto empieza a tener o entrar en consideración cuando uno está cerca de la prescripción del hecho. Claro, perdón, ¿no? Porque, ¿qué cambiaría? O sea, claro, son imprescriptibles. Eso Los es lo delitos único de que lesa humanidad son imprescriptibles. También declararlo judicialmente le da una dimensión mayor al hecho, yo entiendo a lo que se refiere. Pero no es algo que esté en debate en este momento. En todo caso lo tendrá que definir la justicia si hay algún planteo por parte de Es muy atinado el análisis. Pero no es algo que esté planteado, por lo menos en este momento. Si lo plantea, hay que recordar que ella representa a las hijas de Nisman y tiene sus abogados como querellante. Claro, por eso digo, puede ser un planteo que hagan en la causa, pero que por lo menos en esta instancia todavía no ha sido planteado. Vuelvo, Ricardo, a la denuncia de Nisman, ¿no? La causa que hoy lleva Bonadío, las responsabilidades, bueno, toda la situación que se vivieron la semana pasada con la situación de salud del ex canciller. Y hoy con Carlos Zanini detenido, con Luis Delía detenido, estoy citando de memoria, que están presos por esa causa. ¿Usted cree que la expresidenta de la Nación puede correr esa misma suerte? Me refiero, ¿se imagina a Cristina Kirchner presa por esta causa? Por el momento parece difícil porque requiere un trámite previsto en la Constitución y en las leyes que es bastante complejo, que es el desafuero. O sea, todas las personas que estamos nombrando tienen un autoprocesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal, con lo cual deberían estar en una situación de prisión. Timerman no lo está por su estado de salud, claramente, y la expresidenta no lo está porque es senadora. Si no, estaría detenida. Ahora, el proceso de desafuero es una facultad de la Cámara sobre la que es difícil opinar y ya sería un análisis político que yo no estoy capacitado, no es mi función hacerlo, pero es claramente una decisión política del Senado. Sí, bueno, ahí, en esto que usted lo marca, se ve claramente las diferencias, ¿no? Cuando el juez Luis Rodríguez pidió el desafuero de Julio
debido por el pedido de detención que había en su causa, la mina de Río Turbio, el desvío de fondos. El Senado, el Congreso actuó inmediatamente, la Cámara de Diputados en este caso, porque Julio De Vido es diputado, se votó el desafuero y Julio De Vido... ya tenía el pedido de detención, obviamente. Por eso fue detenido inmediatamente. Distinta fue la reacción de la Cámara de Senadores respecto al pedido del juez Claudio Bonadío de desafuero a Cristina Kirchner, porque no lo ha tratado ni pareciera que fuera a tratarlo. No está ni formada la comisión, tengo entendido. Por eso. Sí, no, faltan varios meses para que lo debatan. Sí, por eso. No habría en principio un apuro como el que sí hubo con el caso de Vido, y entiendo, y como usted lo mencionaba, las implicancias políticas de una acción de este tipo, ni mucho menos la detención del expresidente, ¿no? Por supuesto, sería mucho más complejo. Sí. ¿Usted piensa que puede llegar a una, ya sin hablar de prisiones preventivas, y interpreta que puede llegar a ser condenada Cristina Kirchner por esto? Yo creo que sí, porque eso no requiere el desafuero. O sea, creo que la causa va a seguir su derrotero. Está bien, cuando vaya al juicio oral, todo lo que explicabas, hay que estar de acuerdo, debe haber prueba pendiente seguramente, o esto queda a criterio del juez, la hago o no la hago, o la remito al tribunal oral para que la haga a su criterio o no la haga, y se fije una fecha de debate. Eso vimos que se fue desencadenando en causas como las de Vudú, en causas como las de De Vido, o sea, se van llevando adelante los juicios, y la verdad que parece que la prueba, así como sirvió para un procesamiento confirmado por la Cámara, para mí puede servir para una condena. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, veremos cómo se desarrolla, cómo avanza, y si logramos los argentinos aprender algo de todo esto que pasó con esta causa, con esta investigación, con la muerte del fiscal Nisman. Ojalá que nos haya servido por lo menos para eso, para aprender algo. Ojalá que el año que viene, cuando estemos en esta misma fecha, tengamos más respuestas que preguntas, por lo menos respecto a este año. Vamos a una pausa y enseguida más TN Central. Una nueva recusación al juez, dado que ya no hay un temor de que haya parcialidad, sino que la parcialidad fue demostrada, dado que la detención fue arbitraria e ilegal. Y aprovecho esta posibilidad que me dan para pedir por todos los perseguidos políticos, los presos, aquellos presos que no son políticos pero que están con prisión preventiva hace muchos años. Me parece que son situaciones muy injustas. Los manifestantes que han sido detenidos y aún se mantienen detenidos en estos días. Me parece que más que lo individual importa lo colectivo en esta situación. Y si me perdonan, yo sí tengo una situación individual. No quería dejar de saludarlos, pero me quiero ir rápido. ¿La última se considera un perseguido político a raíz de esta situación? El nombre que le pongas no importa. Lo que importa es que se obró en forma arbitraria e ilegal. Después lo otro es semántica. Lo que es cierto es que no se obró en base a la justicia. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Al ex vicepresidente de la Nación, Amadou Vudú, afuera de los tribunales federales. Te lo contábamos ayer acá en TN Central, que tenía cita para las 11 con el juez Ariel Lijo para la ampliación de indagatoria en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Estuvo detenido por esta causa y lo que hizo Vudú fue presentar la recusación al juez Ariel Lijo, porque él dice que su detención fue arbitraria e ilegal. Tranquilo se lo ve a Vudú, ¿no? Sí, tranquilo. En el medio de, bueno, esto que está haciendo, que es capitalizar de alguna manera esto que está haciendo política, pasó, claro, claramente. Está haciendo política. Pero, bueno, ahora la verdad es que los ojos van a estar puestos en lo que continúe con el juicio oral de Chicone, que ahí ya no va a haber prisiones preventivas. Una vez que esté el veredicto del tribunal oral, ahí se va a saber si Vudú tiene que ir a la cárcel, y si va a la cárcel, en ese caso ya será con una condena firme. Así que
los ojos también hay que tenerlos puestos en eso. Seguro, él está ahora, dijo, con una situación personal con sus hijos, León y Simón, que te contábamos ayer. Así que, bueno, esa es la situación de Vudú hoy por hoy. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más TN Central. Bueno, llegamos al final de TN Central. Sí, otro TN Central que se va. Así es, otro TN Central que se va y un TN de noche que comienza con Franco Omnibus, Mercurialis, Franco Bus. ¿Se llama este espacio o no, Franco? Manu, Nacho, ¿Cómo buenas estás, noches. Franco? Hoy los extrañé en el Central, pero arrancamos... Nosotros a vos. Ahora arrancamos a las 10 de la noche, así que si se quieren quedar, están invitados. Ya lo dejamos con vos. Nosotros nos volvemos a contar mañana. Nos vamos, hasta mañana. Chau.